¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar del otro lado. Una nueva edición, un nuevo episodio de Ciudadanos en la pantalla de Somos Rafaela. Es un episodio muy particular el que vamos a desarrollar en esta jornada. Nos acompañan Jorge Pacerini y Daniel de la Santa, titular de Corralón Rafaela y Corralón de la Santa, respectivamente. Vamos a repasar un poco la historia de estas empresas familiares, pero creo que a nadie le puede resultar novedoso hablar de la situación que están atravesando sendos corralones y que pueden marcar además la punta de un iceberg respecto a otros corralones en la ciudad y a otras empresas. Creo que es por todos conocido que desde hace un buen tiempo a esta parte el gremio de camioneros está en principio reclamando el reencuadre, es decir, trabajadores de estas empresas que estaban nucleados, que estaban encuadrados en el gremio de los mercantiles, solicitaron ser transferidos al gremio de camioneros, entendiendo que su actividad estaba mucho más vinculado con este gremio. Bueno, después de una disputa, la situación zanjó con un dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación que no fue aceptado por el gremio de camioneros. El Ministerio de Trabajo de la Nación ha dicho, están bien encuadrados en el gremio de mercantiles. Bueno, a partir de allí una situación que se tornó muchísimo más traumática, con despidos y con reclamos y manifestaciones que poco tienen que ver con lo usual en la ciudad, que poco tienen que ver con el respeto a las normas vigentes. Vamos al saludo del comienzo, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes y ya estamos con los empresarios Pacerini y de la Santa. Acompañan a este programa Pasión por hacer, pasión por Rafaela, Intendencia Municipal, Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos. Nosotros hacemos. Bueno, lo antedicho, Jorge Pacerini, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy amable. Lo mismo, Daniel de la Santa, bienvenido y muchísimas gracias por esto. Quiero decirle que hay un particular agradecimiento de la productora y en lo personal también, porque la situación que están atravesando no es agradable ni mucho menos. La verdad es que nos hubiera gustado convocarlos para hablar exclusivamente de la historia de la empresa, del crecimiento, del boom de la construcción, pero la historia es la que es y no la que queremos, ¿no? En principio, Daniel de la Santa, me gustaría que me cuente cuál es la historia, pero en unas pocas líneas, de la empresa. Bueno, nosotros tenemos una familia, digamos, comerciante ya de mi abuelo, hace más de 80 años que nos dedicamos a los negocios, digamos, de distintos rubros, ¿no? Como se sabrá, parte de lo que son, digamos, los fierros, los vehículos que eran... Luego, en el año 75, digamos, construyéndose unas viviendas para el personal, se abre lo que es el Corralón de la Santa, y o sea que lleva 40 años lo que es el Corralón de la Santa de vida, ¿no? Y bueno, con un crecimiento de los últimos años y una apuesta a la ciudad y digamos, incorporando lo que es el hormigón elaborado, bueno, con mucho esfuerzo, con créditos que se aprovecharon y que se deben y que se están pagando, digamos, con el esfuerzo. Y bueno, eso más o menos la historia de la empresa, ¿no? ¿Cuántos empleados? Y 40 empleados aproximadamente. Sí. Bien, ya seguimos. Jorge, un poquito un resumen de la historia de Corralón Rafaela. Bien, así resumidamente podemos decir que la empresa nuestra nace en el año 62. Con mi padre, inicialmente vendíamos materiales concretamente artículos rurales. Ajá. La zona era una actividad de que no había comercio en ese momento de ese tipo de materiales. Después, a medida que pasa el tiempo, hay una cuestión climática bastante importante en la zona, en donde se ve muy afectado a la gente de campo. Entonces mi padre consideró oportuno y conveniente comenzar con la venta de materiales de construcción. Como digo, tenemos 52 años en el mercado y contamos actualmente con 2 empleados. Bien, 2 empleados. 2 empleados. Bien. Ustedes escucharon, estaban en el estudio mientras yo en algún punto contextualizaba esto, que es un conflicto que entiendo no tiene precedentes en la ciudad.
¿Ustedes agregarían algo? ¿Cómo comienza esta historia? Para los periodistas, para la gente en general, comienza cuando Camioneros reclama ya vehementemente frente, en principio, a Corralón de la Santa, el reencuadre, el pase de los mercantiles a Camioneros. Pero ellos dicen que hay toda una charla previa que de la Santa desestimó. ¿Esto es así? Sí, es lo que ellos dicen. Yo digo que son por ahí unos maestros de la mentira, de unas estrategias de todo tipo que utilizan, ¿no? Si bien hubo, es cierto, alguna invitación al diálogo que se concurrió en el Departamento de Trabajo, pidiendo ellos ese pase, digamos, de algunos camioneros, algunos empleados a su gremio de camioneros, para lo cual se lo respondió que no es posible porque estamos bien encuadrados teóricamente y si no tiene que, porque la gente del Centro Empleo de Comercio dice lo mismo, que decían que estaban bien encuadrados, claro. Entonces es algo que lo tienen que dirimir en otro ámbito. Entonces esa negociación, o ese, punto de vista desencontrado en realidad. Claro. Exacto. Porque nosotros siempre que tomamos un empleado, seguimos siempre la misma mecánica, se inscribe en Centro Empleo de Comercio. Concretamente, en el estatuto hay como es una categoría que habla de auxiliar B, en donde contempla el reparto de material, que es muy distinto al transporte en sí, al tener una empresa de transporte. Absolutamente. O sea, concretamente, el objeto social de ambas empresas es la compra y venta de materiales de construcción. Ahora yo pregunto, ¿ustedes relevaron esto en el país? Porque Camioneros siempre jugó con el argumento de que todos los empleados de Corralones en el resto del país estaban nucleados en el gremio de camioneros. No es así. Ellos lo que hicieron y vienen haciendo, por ejemplo, que más sabemos acá en la provincia, y es verdad, en Rosario, por ejemplo, en Santa Fe, y nos lo dijeron en el Ministerio de Trabajo de la Nación ahí en Santa Fe, que ellos, no por derecho, sino por esa fuerza, por esas medidas de acción directa que ellos llaman, que es a través son medidas extorsivas, claro, las pérdidas son muy grandes bloqueando una empresa, una planta de hormigón. Claro, entonces con esa fuerza te tratan de doblegar y las empresas los pasan, pero no es por derecho o porque ellos dicen que corresponde. Es decir, terminan con eso que ellos dicen, es decir, los empleados están, la mayoría, nucleados en camioneros, pero no conforme a derecho, sino por la presión. Exacto, y el gremio de Centro Empleo de Comercio, por ejemplo en las otras, en Rosario, como tienen muchos afiliados, muchísimos afiliados del Centro Empleo de Comercio, y no quieren, y no es un gremio combativo como ellos, no entra en disputa y en peleas que podrían ser, graves. Entonces, ellos logran por la fuerza lo que no les corresponde a lo mejor. Sí, conviene aclarar que esta gente llamados camioneros no responde al gremio de camioneros oficial, concretamente a Moyano. Es una rama de Moyano de que la gente de Moyano entiende que a nivel provincia no se maneja bien, y lo hemos comprobado. Hay una versión, por lo menos, que a lo mejor usted está apuntando lo mismo, Pacerini, que señala que Camioneros tenía que demostrar fuerzas ante el oficialismo a nivel nacional en la provincia y es por eso que iba a tratar de captar afiliados de la manera como se pudiera. Que pudiese. Sí, en realidad, al ser por lo que tenemos entendido, ¿cierto? Al ser una rama de camioneros, es lógico de que traten de lograr afiliados justamente porque es la manera cómo se financia un sindicato. Y de demostrar poder por otra parte. Poder. Pero, vuelvo a repetir, no por boca nuestra, sino por boca del delegado de Santa Fe, que responde a Moyano, las cosas se han hecho mal. Este señor Juan Chulí, algo así, que habló en una emisora acá local, diciendo que la gente del sindicato a nivel nacional, la federación, Moyano, estaban al tanto y que no compartían la forma, la metodología. Bien. Si bien sabemos que, ellos tienen una tradición de, muchísima vehemencia, por lo menos. O sea, pero acá en la ciudad, como decías vos antes, no estábamos acostumbrados. La verdad que fue una cosa que nos tocó vivir y que uno no tuvo una escuela, como tenemos una escuela de aprender de nuestro trabajo diario y de todos los días en este país encontrarnos con algo, pero esto fue demasiado, ¿no? Yo puedo entender el reclamo,
puedo entender, ya vamos a ir por la forma. Ahora, en lo personal, lo dije en la radio donde trabajo, lo puedo decir ahora con los protagonistas presentes. Me resultó absolutamente inoportuno en la apreciación, en el análisis que uno hace con la asepsia de la distancia, y para ustedes esto es mucho más complicado, muy inoportuno el despido exactamente en el momento donde se producía, digamos, el dictamen del Ministerio de Trabajo, asistiéndolos con la razón a ustedes en cuanto a que estaban bien encuadrados. Ese fue el momento en que eligieron para despedir 5 empleados en el caso de La Santa y 2 en el caso de Pacerini. Sí, a mí me parece que, perdón, que en realidad nosotros antes no lo podíamos hacer porque estábamos bajo conciliación obligatoria, y después tuvimos 2 conciliaciones voluntarias. Que lo que en el caso particular de nuestra empresa analizamos nosotros, la inviabilidad de que esta gente que despedimos, que tenemos que aclarar, no es la totalidad de lo que en realidad hubiéramos deseado. Sí, sí, sí. Pero no por una cuestión de gustos o caprichos y demás. Nosotros priorizamos el bienestar del resto de los empleados. Porque a la gente... Y por ende la normalidad de la empresa. Y claro, porque, a ver, uno tiene que bregar por la salud de la empresa en función a la gente que nos apoyó, concretamente a los empleados. Entonces era mayor la gente que nos había apoyado, que nos había acompañado, que nos sigue acompañando, que personalmente creemos convenientes de que, bueno, no era oportuno de seguir creando conflictos, ya lo teníamos afuera de la empresa, adentro, claro. Es decir, seguir teniendo esa gente, porque hubo incidentes y demás con los muchachos que quedaron y con la gente que se fue. Claro. Entonces era inviable. Y hay un detalle no menor, fueron despedidos con justa causa, es decir, esto implica 0 indemnización. Claro, sí, nosotros fuimos a, digamos, de 3 posiciones, es decir, permanecer con los empleados, o echarlos a todos, digamos, despedirlos a todos, y optamos por eso, de decir, bueno, ¿cómo puede seguir la empresa en marcha? Por eso se despidió a algunos que podemos decir, podemos seguir en marcha, porque se puede controlar, ir y reorganizar a los otros empleados, pero si eran todos era imposible. Se decidió el despido a través de nuestro asesoramiento, el asesoramiento de nuestro abogado, digamos, con causa, y la verdad que eso es a lo mejor un poco polémico. Sin entender derecho, a mí me parece más lógico, como él nos decía, me parece que acá lo que sería discriminatorio sería no haberlos echado con causa, porque si no, ¿por qué echamos a ellos y no a los otros? O sea, los echamos porque había causas verdaderas. ¿Cuáles son? Yo las conozco, pero es bueno reiterarlas. Bueno, las causas, más allá de un perjuicio económico impresionante que se le produjo a las empresas en esos bloqueos en los cuales esta gente era partícipe, o sea, no de una medida de fuerza. Claro, yo creo que ahí pasa la confusión. Se ha confundido el derecho de huelga con el bloqueo. Sí, sí, sí. Es decir, son 2 cosas totalmente distintas. Podemos hacer huelga, podemos reclamar, podemos peticionar y demás, pero no de la forma en que lo han hecho. Está bien, Jorge, pero hay un detalle no menor. La justicia se expidió muchísimo más tarde que los despidos en cuanto a la característica de esta manifestación. Yo también observo que no estaban conforme a lo que dice la Constitución que puede ser un reclamo. Para mí había turbación, para mí había además obstrucción al normal desenvolvimiento comercial, al tránsito, pero si la justicia no lo hacía formal, digamos, es un elemento que no estaba para ser tenido en cuenta. De todas maneras había otros elementos, ¿no? Ese es uno, como decir, el principal tal vez, pero los empleados tenían muchas causas aparte porque en ese momento algunos eran anteriores también a porque no eran empleados, vamos a suponer, como ellos por ahí dicen, fuimos muy buenos empleados tantos años y de un día al otro nos transformamos en malos empleados. No, yo de uno de esos empleados, para que tengas idea, se los despidió ya, le envié el telegrama un viernes y uno, digamos, por él, decir la familia y bueno, y uno contemplar, lo volvimos a tomar hace años, otro verbalmente se lo despidió, después uno y bueno, y tienen como digo, un montón de causas, de suspensiones, amonestaciones, rotura de materiales. Claro. En esos días de la conciliación que nosotros nos obligamos
a respetarle el sueldo, la tarea, todos ellos. Por ejemplo, choferes no traían los carnés de conductor, decían que los perdieron, que no tenían plata para hacerlo, y lo tenemos documentado porque se los intimó. Por ejemplo, hay roturas de material, tenemos un sabotaje que ellos mismos reconocieron y dijeron, no, pero eso lo hicieron los empleados nuevos. Un empleado que vos pusiste hace una semana te va a venir a hacer un sabotaje, a ponerle agua a una pala hidráulica que podía haber rotura. Esa agua en el aceite, perdón. Entonces, cosas así que tuvimos un montón de desprecios propiamente, que son, y era invivible, y las personal, en un corralón se necesita un mínimo compañerismo, no es una tarea que vos podés tenerlo independiente, y ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se levanta una vigueta, se necesitan fuerza de los dos lados, no se colaboraba. Se trabaja en equipo. Sí. Exacto. Claro. Entonces era una cosa que era insostenible, había que decir, bueno, los tengo a un costado y que no hagan nada, pero también eso es discriminatorio si ellos querían y podían darse por despedido. Era una situación que yo... Es decir, nunca vivimos. No, en realidad nunca vivimos. Tuvieron que resolver en el momento. Y a medida que iban pasando los días y las situaciones, con el agravamiento de las formas de esta gente, que cada vez eran más, más insinuantes, más provocativas, más raras. Con el asesoramiento seguro de esta gente, porque la verdad que también es cierto que ellos no eran lo que ahora empezaron a comportarse, o sea, pues si no, no los hubiéramos tenido dentro de la empresa, pero esta gente se ve que tiene ese modus operandi que con ese tipo de esos comportamientos te obligan a vos a tratar de arreglar, es lo mismo que después siguieron haciendo, que vamos a hablar, pienso más adelante, de cómo van a actuar. Entonces quieren doblegar tu voluntad, tu fuerza, porque decís, yo creo digamos, que, no podés más. Que se equivocan desde un principio en la forma, porque creo que a lo mejor por la vía legal se hubiera tal vez logrado algunas otras cosas, de otra manera se hubiera resuelto y hubiera sido mucho más corto. Yo lo interpreto como rafaelino y acostumbrado a un modo que seguramente es el de ustedes también. Una vez que el dictamen no le fue favorable, había instancias de apelación como para ir por otro camino, siempre mucho más racional, mucho más conciliador. Que ahora, ellos lo han hecho. Claro, pero bueno, no te habilita a que vos sigas actuando de la misma manera hasta que un buen día quien corresponda decida, ¿cierto? Bien. Ustedes tuvieron, y hasta hace unas horas, el problema para comerciar con normalidad, para seguir con la actividad. Sin embargo, solo a petición de parte, porque en algún momento ustedes se presentaron ante el juez Moñaski, pudieron lograr la declaración de que la situación era una cuestión antijurídica, es decir, que la justicia admita y reconozca la ilegalidad de esa obstrucción. ¿No llegó un poco tarde la justicia? Sí, la verdad que nosotros... yo lo afirmo, ¿eh? Sí, yo lo afirmo. Para mí llegó tarde. Yo, en realidad, por la inexperiencia de esto, no tenemos mucha, digamos, repito, mucha experiencia en cuanto a los tiempos y demás. Sabemos que la justicia se toma sus tiempos, pero nosotros creíamos, cuando acudíamos a la Fiscalía, aportando no solamente información, sino testimonios, filmaciones, una serie de cosas. Es decir, veíamos como entre paréntesis, sino toda cuestión privada, una solución más amena, más rápida. Pero en la cuestión pública tienen otros tiempos, seguramente otras formas de actuar. Sí. Burocracia también. Exactamente, pero con muy buen criterio, Moñaski, en función a la información que le presentó el fiscal Vigo, ¿En ese momento era Vigo o todavía era Botero? No, Vigo. Ya era Vigo. Lo que pasa es que los fiscales, ellos nos decían, cuando estuvimos con Botero en su momento, la medida cautelar que aplicó el juez Moñaski, ellos querían... El cese de la situación antijurídica. Exacto. Es decir, claro, tienen que terminar con la obstrucción porque es ilegal. Concretamente, para permitir comerciar libre de tránsito. Nosotros con el fiscal Botero, bueno, lo veníamos, digamos, pidiendo, porque el fiscal tiene la forma, es una de las partes que puede acudir al juez. No hace falta que vaya la parte damnificado. Puede ir un querellante, digamos, una persona, el damnificado, y puede ir el fiscal. Que el fiscal es el que tiene todos los elementos, hasta sería lo más natural. Claro. Y bueno, estábamos tratando de que el fiscal acuda al juez en ese momento y justo viene la
la medida de la conciliación obligatoria del Ministerio. Entonces ahí se corta. Pero ahí estábamos justo tratando de que se logre esta medida. Luego recae este nuevo bloqueo en el fiscal Vigo. El fiscal Vigo notamos un poco un cambio con respecto a encarar la situación, fue un poco más ágil que el anterior, o sea, más buscando elementos, de todas maneras con la misma tesitura que nosotros teníamos que ir al juez. Ante el juez. Fuimos ante el juez, digamos, y de todas maneras el que decide el hecho antijurídico, más allá de que la medida la aplica el juez, pero el fiscal fue el que tenía todos los elementos reunidos. Vivo en este caso. Exacto, Claro. y nosotros tuvimos la audiencia. En función a la información y a los medios de prueba que presenta, el doctor Moniachi dicta concretamente este levantamiento del bloqueo. Está bien. Ahora, se levantó ese bloqueo. Sí. Durante algunos días la situación fue un tanto más light, pero Claro, porque hace algunas horas la situación volvió a ser realmente muy complicada para los corralones y para los vecinos. Porque acá, acá hay una cosita. Es decir, resumiendo un poquitito lo de Moniachi, dice: derecho a libre comercio, libertad de trabajo, libre circulación de transporte, resguardando el derecho de peticionar. Bueno, justamente ahí es donde nosotros vimos de que, es decir, pensamos que esa acción iba a ser distinta a como había pasado en el comienzo del conflicto, pero lamentablemente fue tal cual. Entonces, tampoco se cumplía esta parte por parte de ellos, de la gente de Camioneros. Es decir, sí, no bloqueaban, pero la petición, digamos, peticionar, pero en forma pacífica, lo que había dicho el juez Moniachi, digamos, y después se transformó en algo invivible, porque lo que empezaron a hacer eran 9 horas de ruidos, atormentaban a toda la gente y a los vecinos, que era invivible en el barrio, y bueno, fueron varios días así, después cambiaron un poco y ya con más amenazas, más insultos, y bueno, hasta que desencadenó los últimos hechos, que ya son violencia, ya no era explícita directamente y directa, claro. ¿no? Sí, sí, de hecho, De la Santa fue agredido un empleado y demás. Sí. Pregunto, yo vuelvo a afirmar, la justicia demasiado lenta, teniendo elementos más que claros. Es una opinión absolutamente personal y los hechos que relatan ambos empresarios me ratifican y reafirmo esta postura. ¿Qué pasa con los colegas? La sensación es que tal vez faltó solidaridad. Sí, la verdad que, digamos, por un lado tuvimos la solidaridad de la mayoría, podemos decir, o podríamos decir casi todos o menos uno, porque la verdad que en sí por ahí son corralones pequeños, con no tanto, digamos, tantos empleados, pero siempre los tuvimos, las marchas, cuando hicimos digamos, cerramos los comercios, estuvieron, salvo por ahí el más importante o el más grande, que por ahí es el que, digamos, más se fija generalmente la sociedad, o por ahí que pueda ayudar más, y fue el que por ahí no nos acompañó, ¿no es cierto? Y bueno, es una lástima, ¿no? Porque la verdad que me parece que esto es algo que aparte, como yo siempre les dije, digamos, en todo momento, que esto es algo que nos tocó a nosotros dos, pero ellos mismos lo decían y aparte, de hecho lo hicieron, fueron por otros. Sí, sí. Citaron a otros corralones pequeños, que quiere decir que van por más y hasta por otros rubros también, ¿no? Entonces... El titular o uno de los titulares de este corralón más importante es el titular del Centro Comercial Industrial, que en principio se había mostrado muy preocupado. Después, en manifestaciones públicas, la orden dijo algo así como que este tipo de conflictos no se solucionan con gente en la calle, y en los últimos días hubo un pronunciamiento formal, un comunicado del Centro Comercial Industrial, donde insta a los actores que corresponden a tomar las medidas que corresponden. Es una clara alusión a la justicia. Sí, más, ¿no?, que nada por los hechos de violencia. Totalmente. La verdad que desde el 1 de junio que había vuelto a comenzar el conflicto nuevamente, no hubo ningún pronunciamiento, hasta tuvimos que llegar, digamos, en lo personal, a pasar un hecho bastante denigrante y digamos que no creo que en la Rafaela no tiene antecedentes y bueno, ahí sí, gracias a Dios, el centro comercial, digamos, emitió ese comunicado repudiando más que nada los hechos de violencia y aprovechando decir que es la verdad un conflicto que ya se expidieron los que tienen que expedirse, tiene que tener un cauce, entonces los actores que tienen que
que actuar, digamos, debieran tomar carta en el asunto para que... Y no es solo por ahí la justicia, es también a veces la parte municipal, por ejemplo, que uno dice no tiene tantas, digamos, posibilidades. Sin embargo, por ejemplo, ese acampe que hubo durante más de un mes con una carpa, un motorhome, que uno sabemos lo que es el espacio público, lo que les pasa a los ciudadanos por ocuparlo. Entonces, si bien esto es algo especial, uno entiende, pero tampoco podemos dejar a la libre albedrío de esta gente. Yo en la radio dije, dejo de pagar el alquiler en mi casa, si lo estuviera pagando me instalo en el Boulevard, total. No pasa absolutamente nada. Pasaría. Está claro que pasaría. Seguramente, sí, seguramente. Jorge, No obstante todo esta, digamos, es decir, este reclamo que se hacían a las partes que debían intervenir como para darle un buen cauce a esto, nosotros en forma particular íbamos haciendo negociaciones con nuestros patrocinantes y los patrocinantes de camioneros, como para darle un final, terminar en buenos términos. Y a propósito de eso, sí. y lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero en las últimas horas desapareció la manifestación, desaparecieron los reclamos, Sí. por lo menos en la posibilidad de verlos. ¿Cómo está esta historia hoy, en este momento? Bueno, desde el miércoles a la nochecita retiraron todo lo que es el campamento, digo yo, la carpa, el motorhome y se fueron. Martes y miércoles ya habían estado calmos en su posición, ahora se retiraron. Y la verdad que no sabemos a ciencia cierta bien cuál es el motivo, si bien hay una línea de diálogo, a lo mejor si es por eso o si es por algo de la justicia, la verdad que no tenemos la... Nosotros en particular el día miércoles por la tarde tuve una charla con el abogado de camioneros, con Nahuel Pujato, donde bueno, conversamos sobre la viabilidad y la factibilidad de que esto se solucione en buenos términos. Hicimos una propuesta, quedó en contestarnos y por lo que me manifestó era bastante coherente y aceptable, y entendía de que una vez hablando con sus representados, en teoría iba a prosperar, pero que no dependía de él. Es una propuesta que obviamente no va a ser pública porque tiene que primero estudiar la camionera. Que entre paréntesis tiene que ir al Ministerio de Trabajo, se tiene que homologar y bueno, después entraría en vigencia, por así decir. Bien. Hablamos de algo económico. Sí, una especie de resarcimiento. Exacto. Exactamente. Es una batalla con derrota, si es con resarcimiento. ¿Lo toman así? ¿Nosotros? Sí. No, porque la verdad que nosotros lo que queremos es trabajar, queremos que digamos, somos gente de trabajo, queremos que nuestros empleados estén bien, no estén con el miedo que están hoy en día o hasta ayer. Queremos paz los vecinos, siempre tener un buen trato, y por ahí nos sentimos a veces culpables de lo que están haciendo esta gente, y no somos culpables. Nosotros no provocamos esta situación. Los clientes también, no nos olvidemos de lo que hacen socialmente, manchando nuestro nombre con cosas que debemos sueldos, y es mentira, no debemos nada, o dando volantes. Tienen una forma muy... digan que lo bueno acá en Rafaela es que todos nos conocemos, tenemos una trayectoria, y esta gente no puede venir de un día al otro y hacernos que somos demonios, ¿no? Entonces, particularmente me molestó bastante que se pongan a la salida de las escuelas repartiendo volantes. Eso es muy flojo, muy innecesario. Mire, con menores, ¿cierto? Fuera de las escuelas, y donde transmitían mentiras. Porque yo tengo acá el texto y me parece que no estuvimos a la misma altura. Lo último que voy a decir, y ya estamos cerrando el programa, hay un referente del sindicalismo inocultable de Rafaela, que es además el jefe de gabinete, Jorge Mayna, dijo: con camioneros manifestándose de este modo, estamos ante un conflicto imprevisible. Les agradezco enormemente esta visita y me comprometo en nombre de la productora Scorpio a volver a juntarnos cuando esto sea solo un mal recuerdo. ¿Les parece? ¿Cómo no? Muchas gracias, muy amable por la oportunidad de manifestarnos. Jorge Pacerini y Daniel de la Santa. Corralón Rafaela, Corralón de la Santa, un conflicto que a esta altura de las circunstancias pareciera descomprimirse. Estamos con el saludo final y nuestros auspiciantes.
Acompañan a este programa Pasión por hacer. Pasión por Rafaela. Intendencia Municipal. Ciudad de Rafaela. Trabajamos junto a los gobiernos locales para hacer de todos los municipios y comunas un mejor lugar donde vivir. Senador provincial Alcides Calvo, impulsando el desarrollo y bienestar del departamento Castellanos. Nosotros hacemos. Del tema solo voy a agregar que en algún momento, fundamentalmente en calle Monteagudo, pero también en algún punto en Boulevard Roca, frente a sendos corralones, no imperó el Estado de Derecho. Para que impere el Estado de Derecho tienen que hacer lo que tienen que hacer los tres poderes. Algunos son más responsables que otros, esto está claro. Pero si no queremos que esto se extienda en Rafaela, si no queremos que esto se transforme en moneda corriente, este tipo de reclamos, no en cuanto al fondo, sí en cuanto a la forma, se debe actuar con premura y poniendo todo lo que hay que poner en el momento en que hay que ponerlo. Gracias a todos. Recordamos que Ciudadanos se emite por la pantalla de Cablevisión Humberto Primo, de la región Raquel, a todos los cables de la región el profundo agradecimiento, Canal 3 de Tacural, Canal 2 de Pilar, Videocable, Cable Club de Santa Clara de Zaguer, Canal 2 de Nuestra Imagen Moisés Ville, más Región Digital Clusellas. A todos muchísimas gracias. Quiero decirle que usted puede ubicarnos también en YouTube, Scorpio Producciones, allí va a encontrar todas las ediciones de Ciudadanos y de cada uno de los productos de Scorpio Producciones. Scorpioinfo.com.ar es el sitio y Scorpio Producciones es nuestro muro en Facebook, todas las alternativas. Esto, domingos a las 21, la primera de las emisiones, después 3 repeticiones, el lunes a las 15. El martes, atención con esta para los noctámbulos, 5 de la mañana y también 3:30 de la tarde. Muchísimas gracias, hasta el próximo programa.